Muy bien, bueno, arrancamos, bienvenidos. Este es el Spanish Online Group de Mules, los Mules of Meetups. Hoy tenemos a Fernando que va a estar compartiendo con nosotros una temática distinta a las que venimos, sí, distinta un poco a lo que venimos hablando, porque siempre hemos hablado con casos de uso, últimamente muy orientado a lo que es los nuevos productos de Mule asociados a IA. Y en este caso volvemos a algo que sigue estando o va a seguir estando por un tiempo, que es la migración de tecnologías de APIs y la diferencia entre tener un API Gateway y lo que es tener gobernanza sobre APIs. Sale, listo, Juan. Pues, Fernando, adelante. Muchas gracias. Pues sí, justo como lo comentó Juan, un gusto, yo soy Fernando aquí en Ciudad de México y les voy a contar pues una historia, digamos que de proyecto que he vivido en el sentido de migraciones y justo la idea es representar que pues no es lo mismo tener un API Gateway a tener APIs gobernadas y sin duda en MuleSoft y con la arquitectura que se promete de API-led, ¿no? Un poco de mí, pues bueno, soy ingeniero en computación, tengo más o menos 6 años en este mundo de integraciones y recién me incorporé aquí con Juan, con Leonardo y con el equipo de Meetups de Argentina y bueno, pues voy a compartirles. Por aquí sale Juan Cruz, que fue el que me invitó a colaborar con este artículo. También por aquí está Leonardo y Antonio, que es otra persona que también está dentro del grupo de líderes ahí por Valencia. Bueno, pues vamos a comenzar. La dinámica es un poco diferente, dado que todos estamos remotos, pero en sus casas, donde estén, oficinas, cafeterías, pues tengamos esta pregunta presente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en la experiencia hemos tenido o tenemos un API Gateway que pues nadie quiere tocar, ¿no? Normalmente, pues, estos API Gateways pues tienen endpoints ahí viviendo, algunos los escribió personas que ya no están en la institución o en la consultoría, etcétera. Es difícil identificar qué hace cada uno de ellos, ¿no? Uno de los problemas normales en estos API Gateways es que funcionan, pero pues todo el mundo tiene miedo de cambiarlos o borrarlos, ¿no? Ese es un poco lo difícil, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo o cuál es la idea de tener este caos de manera ordenada? Normalmente, cuando tienes un API Gateway que se vuelve el único punto de entrada, pues tienes estas estructuras, ¿no? En los sistemas legados que existen en muchas empresas, los endpoints, pues, no llevan una nomenclatura, llamémosle, orgánica, ¿no? En cuanto a lo que representa un API. Funciona y funciona bien, pero no tiene pues gobierno, no tiene documentación, no tienen contratos, no hay un ciclo de vida de estos APIs, ¿no? O como le llaman, de estos gateways. Hay autenticaciones mezcladas, en fin, se vuelve un monolito grandote que funciona y funciona bien, pero pues no tiene gobierno, ¿no? Y se vuelve un único punto de caos en la institución. ¿Cuál es la idea, no? Pues la idea es ordenarlo en lo que MuleSoft propone como API-led, en capas de experiencia, capas de procesos y capas de sistema. El modelo de despliegue ya lo platicaremos más adelante. En este caso particular, pues voy a tomar el caso de uso de CloudHub 2.0. Y vaya, pues la idea de todo Gateway es que enrute, proteja los endpoints y vaya a diferentes destinos, ¿no? Pueden ser bases de datos, sistemas legacy, algunas cosas de orquestaciones como pueden ser un service bus, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que pasar de este API Gateway hacia acá, ¿no? Ese es como el reto o cómo tienes que ordenar este caos, ¿no? La pregunta es, pues, ¿cómo lo hacemos, no? O sea, hay muchas formas o estrategias de hacerlo y yo lo que les propongo, pues, es lo siguiente, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué endpoints tocar? Esa es una de las preguntas que normalmente salen en discusiones de arquitectura, ahí con todos los sponsors, con todo el equipo. Mi sugerencia es, con base en lo que yo he vivido, es utilizar los más transaccionales primero. Es decir, lo que más duela a la institución o más duela al proyecto es lo que se tiene que priorizar.
con base en eso, si fallas, pues fallas rápido y fallas con información, ¿no? Saber qué es lo que le está pegando a la migración. Una otra pregunta que se tiene que realizar, en mi experiencia, es si el consumidor de estos endpoints puede habilitar, cambiar las URLs, ¿no? Cuando haces este tipo de migraciones, pues no siempre los consumidores están a tu disposición, por así decirlo, para cambiar los endpoints, ¿no? Hay un proceso de releases, hay trenes de liberación, hay un proceso grande en las empresas para poder llevar algo a producción, ¿no? Entonces, la viabilidad técnica es importante, ¿no? Conocer tu organización para saber qué sí puedes cambiar en URLs y qué no. Y otro factor importante es el tipo de autenticación que tienen estos sistemas legados. Los que tienen una autorización, llamémosle, pues estándar, ¿no? De acuerdo a lo que se propone como JWT y todo este tema de Bearer Tokens, pues se consideran los más predecibles. Esos, en mi opinión, son los que se tienen que priorizar o son los que se tienen que empezar, ¿no? Los que tienen un API key, un custom header, que requieren más trabajo y son más específicos, esos pues vamos a dejarlos pues para un poco después. Ahora bien, ya que tienes estructurada la idea de cómo vas a agrupar este bloque de componentes o cómo lo vas a priorizar, esta migración, viene la pregunta de, bueno, ya sé qué voy a migrar, qué voy a priorizar, pero ahora qué tipo de aplicación Mule voy a construir. Va a depender del caso de uso que tengan en su organización, en el proyecto que se esté eligiendo, pero en este caso pues hay 3 caminos que desde mi punto de vista son los que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Tomando con base las preguntas anteriores, ¿no? Si el consumidor puede cambiar la URL y adicional a esto utiliza un OAuth estándar, ¿no? Estándar mencionamos que era JWT como el más común, por así mencionarlo. El camino 3 es crear una aplicación que esté basada en API LED, es decir, que ya la puedas estructurar en un dominio en particular, ¿no? Asimismo, si tiene una autenticación especial o temporal, se elige un camino que se llama Rewrite Path, lo vamos a ver más adelante, y finalmente un camino 2 o 3, ¿no? Que es una aplicación de migración, ¿no? Es más o menos como tienes que ir pensando cómo vas a construir tus aplicaciones para que lo puedas llevar a cabo. ¿Cómo es el camino 1, no? Yo le llamé la migración invisible. La estrategia de esta migración es utilizar una propuesta que se llama Path Rewrite. De manera general, lo que se busca es una configuración en un balanceador. Podemos mencionar muchísimas opciones de balanceadores, pero la idea es que intercepta el request que entra de la solicitud y modifica la URL de destino antes de enviarlo. Más o menos se ve de la siguiente manera. O sea, un consumidor externo utiliza o llama por medio de un DNS empresarial o un endpoint tal cual, y la estrategia de este balanceador, o mencionado de otra forma, un F5, es que modifica la URL de origen, o más bien no la URL, perdón, el path de origen, y lo sobrescribe como se llama tu aplicación Mule final. ¿Esto qué ventaja te da? Que los siguientes consumidores ya pueden ocupar el endpoint como lo vas a nombrar de manera institucional. Entonces, un poco esto es que ya no necesitas cambiar al consumidor y tu migración se empieza a volver pues transparente. Ya no dependes de que estén cambiando los consumidores este endpoint, ¿no? Y un beneficio que te da es que pues no queremos héroes, ¿no? Así como la imagen, no queremos héroes en la madrugada, que si algo sucede mal, pues tengamos que estar cambiando toda la aplicación, solicitar al frontend que cambie el endpoint, redesplegar la aplicación mobile, se empieza a volver un caos, ¿no? Todos en la industria lo hemos vivido ahí en madrugada, ¿no? Estás aquí ya pensando que tu aplicación está funcionando bien, pero pues hay que cambiar y regresar todas las aplicaciones, pues se vuelve complejo. Entonces, si algo sale mal, este balanceador lo resuelve. Regresándome un poco a la imagen original, si algo saliera mal, digamos que este balanceador puede enrutarte al sistema legado, ¿no? O a tu API Gateway legada. Ese es un poco el beneficio de esta estrategia de migración, como yo lo llamé el camino 1, y pues la idea es que sea una migración invisible. El consumidor no se entera nunca de este cambio, y para ellos es pues transparente, ¿no? El camino 2
yo lo mencioné así como una aplicación de migración. La idea es agrupar en esta aplicación autenticaciones temporales o, o, o recursos que son temporales, que van a cambiar en los próximos 6 meses y que después de 6 meses pues nadie los recuerda, ¿no? No se tiene que invertir tiempo en una política custom, porque son de esos endpoints que pues tienen una autenticación muy particular, ¿no? En algún momento se pensó en una PKI, después se pensó en otro tipo de autenticación, después se utilizó una autenticación legada, en fin, se vuelve ahí complejo y pues realmente van a vivir poco en tu organización, ¿no? Y no se utiliza un API Manager, dado que no vas a construir una custom policy y es temporal, no necesitas invertirle o desgastarte mucho en este tiempo. ¿Cuál es la idea de esto? Pues insisto, ¿no? Que puedas agrupar en una aplicación migración Mule, más o menos con esta nomenclatura, y aquí agrupes este tipo de endpoints que pues van a vivir poco, pero sin duda tienes que quitarlos de este legado. El camino 3, yo lo llamé como API-led puro, porque es donde ya tienes o necesitas elegir qué endpoints del sistema legado puedes estructurar en APIs de experiencia, APIs de procesos y APIs de sistema, ¿no? Es como el caso, el deseado, ¿no? En cualquier institución que ya puedas tenerlo de esta manera, pero pues justo tienes que elegir qué endpoints son candidatos a ponerlos en esta estructura. No todos los endpoints se puede, no todo se puede poner al mismo tiempo, pero lo que se pueda es importante que ya lo estemos manejando en API-led. Esa es un poco la estrategia. Entonces ya tienes los 3 caminos y puedes empezar a hacer tus despliegues pues con base en esta estrategia. Una regla, o por así mencionarlo, regla que yo sugiero en este tipo de migraciones o despliegues es que tienes que hacer un freeze en cuanto al sistema legado, ¿no? Nada debe de construirse en el API Gateway anterior. Por la razón que sea, hay que ser muy pues firmes en el sentido de que estamos ocupando una nueva tecnología y ya no hacer ningún movimiento en este API Gateway legado, ¿no? La idea es que, pues sí, utilicemos Agile, la metodología que sea o el framework que sea de Agile, pero pues si es urgente, pues bueno, lo priorizamos, ¿no? Dentro de este backlog y lo llevamos a cabo. Por ninguna razón se debe de volver a modificar eso porque vuelve a generar deuda técnica, vuelves a meterle complejidad a la migración y ahora ya no solo tienes cosas nuevas, sino tienes legados que no puedes acabar, ¿no? Entonces, un poco la idea es ya no liberar nada y todo construirlo aquí. Ya tienes 3 caminos para elegir. Únicamente eliges. Si es algo temporal, justo, por alguna pues solicitud urgente o algo que salió, pues bueno, ya tienes el camino de la aplicación de migración urgente, por así mencionarlo, ¿no? Cuando se generan este tipo de migraciones o despliegues de gateways legados, un problema o una complejidad que no se ve al instante es que eliges, ¿no? El tipo de autenticación de JWT, por ejemplo, y tú piensas que tus aplicaciones, pues, respetan las aplicaciones legadas como consumidores, respetan los contratos que se manejan como estándar. Un ejemplo de esto es que, pues, el estándar de JWT, pues, es este, ¿no? Esta es la respuesta que se maneja cuando agregas esta política en el API Manager. Lo que sucede es que tus aplicaciones, como consumidores, por alguna razón, porque así se construyeron, esperan este tipo de contrato, ¿no? Entonces, cuando empiezan a desplegarse estas políticas, las aplicaciones también truenan, porque esperan otro tipo de estructura de respuesta en los mensajes. Entonces, la custom policy, bueno, ese es un escenario, perdón. Otro escenario puede ser que tengas una autenticación diferente, que no necesariamente se basa en el estándar de JWKS y todo este tema de llaves para obtener o validar las firmas del JWT, ¿no? Lo que sucede aquí o lo que se propone es que se ocupe una política custom que adapte las respuestas de tu autenticación externa o tu IDP externo y lo adapte a como lo necesita tu consumidor, ¿no? Entonces, es un poco la idea de que las custom policy, dependiendo del tipo de despliegue que tengas,
se pueden construir con el Maven plugin o las nuevas ahí con el Flex Gateway, me parece que son en Rust. Pero vaya, la idea es que las puedas construir y ya no afectas al consumidor. Insisto mucho en los consumidores porque realmente tu migración va a depender de cuántos consumidores o cuántos aplicativos ya están ocupando tu sistema migrado, ¿no? O sea, no puedes solo migrarlo y dejar que la empresa en algún momento se cambie, ¿no? O sea, la idea es implementar API-led y que todos lo empiecen a ocupar, ¿no? Si no, pues tú ya tienes API-led, pero nadie lo ocupa, no tiene un beneficio para la institución, ¿no? Adelante, Y Juan. una cosa más, Fernando, te agregaría que en tu caso estás comentando de clientes de APIs que pueden estar dentro de tu compañía, pero hay situaciones donde los clientes de APIs están fuera. Entonces eso es todavía más difícil de que se adapten o que cambien o que sigan un ciclo acorde al que uno tiene. Correcto, correcto, sí, sí, es un punto muy importante, como menciona Juan, porque imagínense repartir ahí correos, ¿no? De que, oye, mañana se empieza a cambiar todo, todo el mundo se empieza a poner nervioso y empiezan muchos escalamientos y por qué, en fin, muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces, este tipo de políticas custom ayudan para que mantengas el contrato. Quizá no es el mejor, quizá no es el que se maneja como estándar, pero funciona, ¿no? Y al funcionar, pues hay que mantenerlo porque cambiarlo es muy costoso. Hay un componente o un término que no se menciona en la documentación y es más ya pues, de experiencia en este tema de migraciones y de diferentes tecnologías. Cuando en este caso de uso de CloudHub 2.0, CloudHub te habilita 3 IPs como tus IPs de origen para poder resolver todos los despliegues que tengas de manera privada. Lo que sucede, o más bien el problema de esto, o más allá de un problema, la complejidad que tiene es que cuando tienes un balanceador legado, es decir, ya de esos un poco antiguos que normalmente se basan justo en IPs, los balanceadores resuelven a las IPs privadas, pero el balanceador que ocupa MuleSoft no puede resolver por IPs, él necesita un DNS para poder enrutar a las aplicaciones que vas a ejecutar, ¿no? Ya sea una API de experiencia, una API de proceso o de sistema. Entonces necesita ese DNS y la idea es que en este balanceador legado que tengas o que se tenga en la compañía, eh, agregas el X-Forwarder como la URL de destino donde quieres apuntar. Es decir, el balanceador identifica las 3 IPs que tiene tu despliegue en MuleSoft, pero por sí mismo, dado que resuelve por la IP, no va a poder encontrar tus aplicaciones si no se agrega este header particular donde lo único que habilita es el DNS de tu despliegue, ¿no? Tal cual el nombre de la aplicación, ese es el que se agrega y con base en esto despliega. Insisto, dependerá del caso de uso, pero me parece importante comentarlo para que lo tengan en cuenta y no se asusten si por alguna razón no empieza a resolver el legado que tengan ahí de balanceador. Ahí recuerden un poco que puede ser por este tema y con agregarle el URL en el X-Forwarder, con eso ya el balanceador de MuleSoft puede encontrar el destino de la aplicación, ¿no? Cuando eliges el tipo de suscripción o el tipo de despliegue que vas a utilizar en MuleSoft, hay que recordar que pues no está conectado, ¿no? O sea, el hecho de que ocupes CloudHub 2.0 en este caso o algún otro tipo de despliegue, pues tienes que considerar cómo lo vas a conectar con tu cuenta empresarial o con los sistemas on-premises que tenga la institución. La sugerencia, al menos en mi experiencia, si tienen ya cosas por ahí en AWS y algunas que estén pensando moverse hacia allá, con ese tema de Transit Gateway se conecta bien y pues es importante que se tenga siempre en cuenta pues cómo se va a conectar, ¿no? La onda es que pues el Platform as a Service gestiona el runtime, pero pues tú tienes que diseñar la conectividad, ¿no? Entonces no está de más mencionar que pues, es importante tener en mente, más allá del despliegue y ya elegiste el tipo de aplicación que vas a hacer, bueno, y cómo se va a conectar con el core de la institución, ¿no? Hay un componente que en el camino
se puede elegir dependiendo del tipo de suscripción que puedas tener. Y un poco la idea es que, pues dime qué tipo de suscripción tienes y te diré qué usar, ¿no? Hay muchas formas de hacer el monitoreo en la parte de MuleSoft. Las que yo ubico al menos y pueden cambiar en cualquier momento, pero pues son como dos, ¿no? Es una básica, o me parece que le llaman Tier, si no me equivoco, y una más como Titanium, ¿no? Que es así como la muy especial. En la parte de Titanium tiene un tracing habilitado. Ya tiene integrado pues esta bondad, por así decirlo, y te da la oportunidad de ver todas las trazas distribuidas, tiene un dashboard integrado y te da mucha visibilidad, ¿no? Pero pues vaya, no está, digamos que tienes otra opción si no tienes este tipo de suscripción. Y ya lo que se puede utilizar es OpenTelemetry, para que puedas exportar estos logs, estas trazas. Es un módulo de Avio Consultings, y pues la idea es que lo mandes hacia tu backend, o hacia donde tengas tu telemetría, ¿no? Hay muchas que se pueden ocupar, ahí ya dependerá de cuál sea la que pueden utilizar, pero la idea es que pues no requieres, ¿no? Este tipo de suscripción, lo puedes hacer con esto. Tiene sus bondades, tiene sus desventajas, implica más configuración, pero la idea es que tengas esa trazabilidad, ¿no? En este tipo de migraciones, muchas veces lo que se busca o se plantea es que pues todo salga perfecto, ¿no? Esa es la idea. Y se puede hacer así, pero la idea es que, o mi sugerencia, es que no necesitas tener todo un entorno de DevSecOps o de DevOps, un Continuous Integration y Continuous Delivery, para poder hacer la migración, ¿no? O sea, hay herramientas propias que promueve o que tiene tal cual Anypoint, MuleSoft, que te ayuda muy bien para hacer este tipo de versionamientos, ¿no? Los que ya andamos un poco más en este mundo de Mule, la parte del Exchange, cuando subes o despegas las aplicaciones, te maneja un versionado del componente que estás haciendo. A partir de ahí lo puedes importar en los diferentes ambientes sin necesidad de hacer todo un tema de compilación. Entonces, un poco la sugerencia es, en el proceso de tu migración, pues ve avanzando, ¿no? O sea, ve construyendo cómo va a ser tu CI/CD, pero no detengas la migración, ¿no? No te esperes a que todo funcione de maravilla, porque si no, pues bueno, se atrasa un poco y a lo mejor este proceso pues lo puede ser por ahora un poco manual, y con las bondades que te da la herramienta, ¿no? Eso es importante, pues utilizar lo que ya te da la suscripción, y en el camino vas diseñando cómo vas a ocupar lo que elijas para hacer este despliegue continuo, ¿no? Si tuviera que volver a empezar, o tuviera otra forma de regresar el tiempo, ¿no? Que muchas veces reflexionas después de acabar varios proyectos, y es importante hacer esas reflexiones, en mi opinión, para saber qué pudiste haber cambiado o se puede cambiar. Empezaría por los contratos de errores legacy, ¿no? Lo que les mencionaba de las políticas, porque pues das por hecho que el estándar es el mismo, el que maneja la organización, y pues no es así, ¿no? Entonces es importante tener en mente esta, estos contratos que se tienen de respuestas. Otra opción pudo haber sido tener múltiples listeners por aplicación. Esa opción también pues, es viable, ¿no? Metes ahí o empaquetas diferentes APIs. Puede ser un desorden también, pero bueno, es otra opción que se puede elegir dependiendo del caso de uso. Y lo que yo sí sugiero es, de manera inicial o en los primeros despliegues, poner un monitoreo funcional. El monitoreo funcional lo que ayuda a validar es que hace pues como un heartbeat para las aplicaciones. Tú le pones el tipo de respuesta que esperas de cada aplicación, y está ahí mandando cada 5 minutos o como un cron, enviando solicitudes a tus aplicaciones para pues ver que todo esté funcionando pues de manera correcta, ¿no? Esa es un poco la idea, son lo que yo podría, o si tuviera la opción de volver a empezar, me parece que haría estas dos principalmente, ¿no? La 1 y la 3 desde el primer día, ¿no? Esta ya la implementamos pues ya un poco después,
y creo que es de las primeras que tienes que elegir para pues ver que toda tu operación esté funcionando bien. De mi lado sería todo. Aquí, ¿cuál sería la idea, Juan? Un poco, esa es la conclusión de esa parte. Bueno, yo tenía una par de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo fue el manejo de, si bien esta pregunta no es netamente técnica, corre dentro del grupo de situaciones que nos tenemos que topar? ¿Cómo fue el manejo con la comunicación con los diferentes legados? ¿La pudieron hacer directa? ¿Tuvieron que contactarse, buscar los owners de cada consumidor de API al cual iban modificando? ¿Qué estrategia utilizaron? Sí, sí, en este caso, después de la priorización y que ya sabes qué API o qué endpoint va primero, me voy a regresar un poco al diagrama inicial. La idea es buscarlos para no robarles tiempo, ¿no? Y ya ven que normalmente las migraciones tecnológicas, pues no son, digamos que, pues la prioridad en el sentido de una institución. No aporta Eh, valor muchas veces una migración sí, así. justo, ¿no? Se ve que parecía ser que no aporta valor o no es tan cuantitativo en términos Ujú. de la institución, pero la idea es ir agendando, llamémoslo así, reuniones cuando ya tengas todo implementado, ¿no? Dado que la idea es que para ellos sea transparente, únicamente es como un aviso, por así mencionarlo, ¿no? Mira, mañana vamos a hacer este movimiento en los ambientes no productivos, eh, lancen algunas validaciones, si tienen ya pruebas de regresión, ejecútenlas. La idea es que no cambien, ¿no? Y un poco la idea es que en la migración no compartas el 100% del tráfico al nuevo endpoint. Únicamente empiezas con el 10% de solicitudes y esto hace que pues los consumidores no les impactas el 100% de sus operaciones, ¿no? Entonces se vuelve tal cual un ciclo, ahí sí regresamos pues a lo tradicional o lo que se propone con Scrum, con Agile y toda esa parte, para que puedas ir contactando a los responsables de cada consumidor para que pues no les impactes y pues se vayan formando, ¿no? O te vayas a ir formando en sus diferentes releases que ya tienen planeados. Esa es Entonces, una podemos, parte. Fernando, podemos decir de que tuvieron suerte y tuvieron el experto en tecnología de la solución anterior, porque les pudo decir lo que estaba haciendo. A lo que voy, a mí me ha pasado de hacer migraciones en situaciones donde no había visibilidad, donde realmente todo lo que hacía el legado, y nos tuvimos que involucrar con el negocio porque de repente cuando decíamos, bueno, probemos, y no, ¿sabes que no hace A y B, no hace B y C? Ah, tenía que hacer B y C. Ah, bueno, empezamos a indagar y descubrir y me ha pasado muchas veces de tener que, la gente funcional creía una situación, pero a su vez la gente usuaria fue la que nos terminó diciendo todo lo que teníamos que hacer. Sí, 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 es muy común ese tipo de situaciones. Sin duda el involucramiento y ahí como se puede estructurar el equipo, pero el que más conoce del negocio, pues es el mismo negocio, ¿no? Ellos saben lo que funciona. A veces es complejo sacarles sesiones, ¿no? Porque en teoría, pues ellos no pidieron, ¿no? Una migración. Si funciona, no lo toques, ¿no? O sea, es complejo a veces convencerlos, ¿no? Bueno, ¿de qué me funciona? Que se ve bien, ¿no? El diagrama que presenta en este caso Fernando, Juan, ¿no? Cualquiera de nosotros, pero ¿cuál es el beneficio, no? Y eso es importante, ¿no? O sea, sí existe un beneficio final cuando estructuras las aplicaciones o las APIs en ese sentido, no de manera directa, hay que elegir muy bien la presentación final a los equipos eh, directivos, a los que hacen la inversión, para mostrar el verdadero impacto cuando tienes separadas pues tus APIs, ¿no? Y son seguras y tienes para cada tipo de consumidor una experiencia, ¿no? Y ya no impactas, ¿no? Si empiezas a mover una process, no impactas a lo de acá, tienes visibilidad de tus sistemas externos, en fin, hay una serie de beneficios que sin duda cambian de este estado al siguiente, pero sí es importante documentarlos y que se puedan expresar para que pues genere valor, ¿no? Y pueda ser aprobada este tipo de migraciones. Fernando, ¿también definieron algún tipo de métricas, ya sea de
por el lado de reusabilidad, volúmenes de peticiones, volúmenes de errores y esas cosas cuando tengan la solución desplegada? Sí, 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 la idea en general es medir la cantidad de APIs ya cuando las tienes estructuradas en API-led, ver cuál API es la que más se utiliza, cuál es el comentario, ¿no? El feedback que se tiene de esa API ya en esta estructura y tener la métrica de la cantidad de errores, las solicitudes, con base en eso ir tomando decisiones de si se tiene que ir creciendo, ¿no? Ya poniéndonos en un tema de escalabilidad, de reusabilidad y en fin, ¿no? Creo que en esta capa de aquí, cuando ya empiezas a incorporar modelos canónicos de datos, que me parece que son los más importantes en esta capa de aquí, lo podemos ahí platicar en otro momento, pero ya cuando sabes o manejas, digamos que de manera institucional, lo que se ve como un cliente y está documentado y es transparente para todos, empieza a generar un valor diferente a saber que pues está por aquí, ¿no? En algún lugar y sabemos que el cliente tiene ciertas características, pero no está documentado del todo y no hay una conexión directa, ¿no? No se sabe quién consume cada API. Y bueno, ya en este escenario, pues ya te da esa visibilidad de saber quiénes son tus consumidores, cada cuándo se consumen, en qué temporadas del año es cuando más consumo hay. En fin, ya te da mucha visibilidad para tomar decisiones, el impacto que puede tener cada API, etcétera, ¿no? Sí te da mucha visión de qué puedes cambiar y qué si lo cambias también puede afectar muchísimo a la organización, ¿no? Sí, tal cual. Y les tocó hacer un t-shirt exercise para hacer el t-shirt sizing de cuántos picos van a utilizar y eso, ¿cómo terminaron determinando esa parte de la implementación? Sí, normalmente, o bueno, lo que utilizamos fue dimensionar la cantidad de solicitudes que se tienen en este gateway legado. Es un aproximado, ¿no? Es bien complejo Ujú, y es tal cual. de las preguntas más difíciles que toca responder en ese tipo de implementaciones, ¿no? ¿Cuántos vCores, ¿no? Dependiendo de la suscripción que tengas, cuánto necesitas, ¿no? Para hacer esta migración. Y ahí pues basarse en la recomendación que mismo MuleSoft da, me parece que el punto 1 Bcores soporta, si no me equivoco, 50 transacciones por segundo, si no me equivoco, hay una métrica que ya se tiene, y hacer pues un símil de eso con base en las transacciones que tengas. Yo le agregué un 20% más de solicitudes para momentos específicos del año cuando aumentan, y con base en eso, pues ya tienes que elegir, ¿no? Ahí viene el momento de las decisiones y eliges cuándo una aplicación tiene que subir en términos de workers, ¿no? Para tener más réplicas o de sizing para manejar ahí payloads más grandes, ¿no? Pues es un poco la idea, ¿no? Tienes que tener, pues sí, lo más que puedas data de tu gateway legado y con base en eso, pues tomar la decisión de lo que puedas necesitar o necesites para tu nueva suscripción. Acá Germán hizo una pregunta, ¿qué tal? Germán dice, saludos de Argentina, dice, ¿tuvieron en cuenta futuros cambios de suscripción de Vcores a Usage o Vcores a créditos para identificar el impacto? Me parece que no, esa pregunta sí tendría que revisarla bien, Germán, en el sentido del cambio de créditos a Vcores por uso. Esa sí la necesito analizar un poco mejor, pero la llevo ahí anotada para ver ese caso de uso en particular, ¿no? Suena interesante ya más metiéndonos en términos de gastos, ¿no? Importantísimos. Claro, Dale ahí ya, un doble check, ya seguro, seguro. es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya sea que uno trata de resolver un problema técnico, uno ve tranquilamente peticiones por segundo, ves cosas técnicas, pero eso te lleva a mensajes. Y cuando pasamos a modelos de suscripción por uso, créditos o inclusive por Bitcoins, uno tiene que traducir ese requerimiento técnico en cuánto plata necesitas para poder soportarlo. Sí, 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 correcto, correcto. Leo ahí abrió su micrófono. Sí, sí, no, nada más quiero comentar que pues, este tipo de meetups, este tipo de casos son súper interesantes porque en realidad son de la vida real, como nos está explicando aquí Fernando, y en realidad
una cosa es lo que se planea en el papel, en el diseño, y otra cosa al final es lo que se puede hacer, lo que al final se hace, teniendo en cuenta muchas cosas, ¿no? Una cosa muy importante es el dinero, obviamente. Por eso comentaba también, va muy de la mano con la pregunta de Germán, y lo que comentaba también Juan, sobre las métricas de consumo, cómo se hace todo eso. Y también te quería comentar unos puntos que yo vi al final de la presentación que me parecen súper interesantes, que por ejemplo, la documentación de los contratos, ¿no? Los errores, de los legacies. O sea, ahí, por ejemplo, tú ya empiezas a pensar de que tú estás migrando tu plataforma de APIs y de aplicaciones, pero de cara a los clientes finales, y como también dijo Juan, tú puedes tener clientes externos, clientes internos, tú puedes mantener esa misma estructura para no tener que romper ningún contrato con consumidores externos, o también podrías pensar en modificar eso. O sea, por eso digo, son como muchas maneras de abordar la migración. Obviamente, si tú no quieres tener que cambiar nada del lado de los consumidores, tendrás que, muy bien como tú comentaste acá, hacer custom policies, sobreescribir las respuestas, un poco fuera de los estándares. Pero todos son temas que van de la mano en todos estos proyectos de migración, porque no hay una sola manera, no siempre es como tú te lo estableces al principio. Y igualmente, que tiene que ver con esta última pregunta, es el tema de los múltiples listeners, ¿no? Por mil application, que no necesariamente tienes que tener un endpoint por cada 1000 app. Entonces ahí también tiene mucho que ver con el tema de los modelos de licenciamiento hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el número de flujos, de APIs gobernadas. Entonces, todos son temas que hay que tener en cuenta, y yo creo que vale la pena como recalcar y ir más allá no solamente a nivel de diseño, de la arquitectura, sino también con los stakeholders, ¿no? Todos los involucrados. Sí, 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 totalmente, Leonardo. Sí, tienes que evaluar, como mencionas tú, al menos ponerlo en papel, y ya la ejecución, pues reaccionar rápido, ¿no? Por eso un poco la idea es que pues falles lo más rápido que se pueda, por mencionarlo, ¿no? Así, ¿no? De fallar, la idea es que pues nada falle, ¿no? Nada truene, pero si rápido te das cuenta de algún error, ¿no? Y que ya le pegaste a todos tus consumidores externos, pues rápido tienes la oportunidad de cambiar y replantear toda tu estrategia, ¿no? Te da buena visibilidad elegir uno y llevarlo hasta producción, hacerlo incremental. Si quieres agarrar todo el paquete, en mi opinión, yo creo que no va por ahí. Tienes que ir poco a poco y haciendo incrementales, ¿no? Con esas estrategias de balanceo, múltiples despliegues, etcétera, ¿no? La idea es que puedas cambiar o revertir lo que estás implementando, pues lo más rápido que se pueda. Y otro punto también que creo que también hablamos al principio es el tema del por qué la migración. O sea, porque como también dijo Juan, creo que fue que, pues, ¿cuál es el impacto o por qué ve que cambie el consumidor final? Si hace todo invisible como lo comentaste en el primer camino, pues para ellos sigue siendo lo mismo, ¿no? Tienes una petición y vas a tener una respuesta con los mismos mensajes. Pero se ve más allá del punto de vista de la, como está aquí en esta lámina, ¿no? El caos ordenado. Como tienes todo ya mucho más organizado, puedes crecer de manera correcta, todo el tema del management, pues, de las aplicaciones. Sí, sí, totalmente, Leo. Y esto ya terminó, esto ya se hizo la migración, está como en producción, este caso. Sí, correcto. La idea era, o el reto fue hacerlo lo más rápido que se pudiera. Había como todo deadlines de pagos de suscripciones y al final ahorro, ¿no? De ya no mantener estos servidores legados. Uh-huh. Porque si tienes los dos, pues bueno, ahí ya se complica, ¿no? Ahora ya ni estás totalmente aquí y estás como a la mitad por acá, ¿no? Entonces la idea es que finalices, completes y ya puedas apagar y ya no tener esto de este lado. Y como tú dijiste, tampoco puedes hacer como una migración así, apagar el viejo y nada más prender el nuevo así de un solo golpe, sino que tienes que ser controlado. No quieres tener no quieres romper algún servicio en producción y que afecte a los clientes y nada de eso.
por supuesto. Sí, esa es la idea. Fernando, y tengo una consulta más. Sí, ¿cuál? ¿Cómo fueron diseñando las distintas capas de APIs? Las de sistema, me imagino que deben haber sido, entre comillas, las más directas, las más sencillas, porque por lo general son wrappers de sistemas, pero ¿cómo fueron armando o cuál fue el criterio que tomaron para determinar qué cosas iban al experience, qué cosas iban al process? Sí, sí, ahí es todo un tema, me parece bueno para profundizar en otro ámbito, porque aquí ya entra, dependiendo de la organización, arquitecturas que también pueden llevar microservicios. Entonces empiezas a entrar en un lío, ¿no? De si la Process API puede consumir directamente una system o cambias a que consuma un microservicio. En fin, la idea en general, pues es repensar o transformar las orquestaciones, ¿no? Principalmente creo que la capa, desde mi punto de vista, más compleja de diseñar es la de procesos, para que pues no crees por proyecto o por necesidad un proceso, ¿no? Sino sea tal cual una línea de negocio reutilizable y escalable, ¿no? Entonces, esta capa es la más compleja y ahí pues la idea fue reorganizar. Algunos tuvimos que pasarlos o se necesitan pasar tal cual como están orquestados en el legado, pero los que se puedan, pues sí tienes que ya construirlos como la línea de negocio lo necesita y lo demanda, ¿no? Entonces sí es un trabajo importante la capa de procesos. Me parece que la de sistema, como mencionas, pues no se vuelve tan compleja hasta cierto punto, ¿no? En la abstracción que se hace de los diferentes legados y la transformación de los datos. Y la sugerencia es, pues, acoplarla, o más bien, perdón, desacoplarla lo más que se pueda o agnóstica a los consumidores, ¿no? O sea, no diseñar una Process API para un proyecto o una necesidad en particular, ¿no? Sino para toda la organización. Me parece que esa es como la clave. No pensarla solo para el momento, sino pensarla para que la pueda reutilizar cualquier consumidor. Si la piensas como justo para un solo consumidor, pues bueno, ahí se empieza a romper este patrón y vaya, me parece que la capa más compleja es la de procesos. La capa de experiencia me parece un poco más, digamos que sencilla en términos de elegirla, porque se va directamente a tu dominio, ¿no? Al consumidor que necesitas. Y esta, insisto, desde mi punto de vista de experiencia, sí se vuelve de las más complejas de diseñar, porque si rompes aquí un patrón, pues ya no se vuelve un proceso, sino se vuelve una de sistema y se empieza a hacer ahí un caos, ¿no? Entonces, lo más que se pueda desacoplar esta capa, es lo mejor, y versionarla, ¿no? O sea, sí mantener la semántica de versionado para saber cuándo va a impactar a los diferentes consumidores y cuándo tienes que cambiar a un B2, por ejemplo, ¿no? Y que va a romper, digamos, la estructura, pero el B1 tiene que seguir viviendo el tiempo que sea necesario hasta que los consumidores empiecen a adoptar las nuevas características del B2, ¿no? Entonces es un poco eso, Juan, es pues tal cual rediseñar lo que se pueda rediseñar en la capa de procesos y lo que no, pues saber mantenerlo, ¿no? Si se maneja una buena semántica de versionado, no tienes por qué tener problemas justo, ya ahora en esta nueva estructura de API LED, ya puedes incrementarla, ¿no? Poner un B2, habilitar un B2 de pagos, por ejemplo, y el consumidor que ya va a ocupar ese B2, pues le apunta para acá, ¿no? Y todos los demás, pues siguen funcionando, pones un deadline de cambio, por así mencionarlo, y con eso vas haciendo que tus APIs puedan, digamos que no depender totalmente de los diferentes releases de la organización. O sea, me parece que las APIs deben de salir a producción sin necesidad de esperar a que los consumidores estén listos, ¿no? Deben de crearse las APIs y se deben de empezar a consumir y a reutilizar, ¿no? Es un poco la idea. Ya dependerá mucho de los casos de uso, pero la idea es que se vayan habilitando y se vayan utilizando lo más que se pueda, ¿no? Es un poco la idea. Fernando, acá tenemos una pregunta de Elizabeth. Dice, para las API que solo ejecutan schedulers o procesos programados, ¿aplicaron algún criterio puntual o fue una transición de un esquema a otro? Déjame ver la pregunta porque no la alcanzo a ver de Elizabeth.
no me aparece por acá, pero la idea es cuándo elegir un scheduler, Juan, si repites por ahí la pregunta. Para APIs dice que solo ejecutan schedulers o procesos programados. ¿Tomaron algún criterio o solo transicionaron de un esquema a otro? Si cambiaron el criterio de cómo estaban armados los procesos, las APIs que tenían un scheduler. Pues la idea de los schedulers sería incorporarlos en mi sugerencia, dependiendo de lo que haga el scheduler y demás. Mantener el contrato, sin duda, y lo que tenga que hacer ese scheduler, lanzarlo igual y acoplarlo en esta capa de procesos, ¿no? O sea, si es un proceso, no sé, de sincronizar catálogos, ¿no? O hacer algún proceso batch grande, lo puedas incorporar. Habrá que analizar, Elizabeth, el caso de uso particular de cómo está el scheduler actual y cómo reutilizaba, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser un scheduler construido en cualquier otro lenguaje y que consumía, ¿no? O consume diferentes endpoints de este gateway. La idea sería que ya los consuma, si puede cambiar el endpoint, pues que consuma los nuevos de acá, o con esas estrategias de rewrite path, pues lo pueda mantener, ¿no? Para que no te truene tu scheduler. Va a depender si es un scheduler pues muy, digamos que crítico para la organización y no es tan complejo en términos de lo que ejecuta, pues bueno, da oportunidad de que lo puedas poner hasta como un process API, ¿no? O sea, tengas el endpoint para ejecutarlo de manera manual como un proceso de negocio o lo dejes programado, ¿no? Sí depende mucho del caso de uso. No sé si de su lado, Juan o Leo, algo que pueda ayudarle a Elizabeth en esta decisión del creo que también ella de consulta si a usted les tocó tener algún scheduler que sea disparado por el mismo legado, el API Gateway anterior. No tocó un caso de uso de ese estilo. Todos los schedulers sí los tenemos en otro tipo de tecnologías, pero estaría interesante esa parte, Elizabeth, cómo se podría abordar si el gateway disparara un scheduler. No me tocó, habrá que ver cómo se podría ahí hacer dependiendo, sí, un análisis ya más profundo de lo que haga ese scheduler. Sí, yo creo que la pregunta es más si en tu caso había en este caso de migración había un scheduler o un proceso programado, pero creo que no es el caso. Sin embargo, creo que si hubiese uno, sí se puede hacer del mismo modo en Microsoft de los schedulers. O, no sé si quieres profundizar más en tu pregunta. Ahí la habilité. Y la pregunta está en la sección de QA, Fernando. Igual ahí habilité a Elizabeth, así que si quería... Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada. Sí, la pregunta viene que en la compañía en la que trabajo tenemos actualmente un proceso de migración también y tenemos muchas APIs que son como monolitos, ¿no? Que ejecutan por procesos programados cada X tiempo, a la madrugada, al mediodía. Y entonces, bueno, me gusta este esquema que están planteando, pero bueno, se me presentaban que son muchas APIs que tienen esa característica, ejecutan y van a una base de datos y luego lo llevan a otro destino de datos, como puede ser Salesforce u otra base de datos inclusive. Y bueno, me preguntaba en este caso si lo teníamos que, al pasarlo a la estructura API-led, bueno, ¿cuál era la estrategia, ¿no?, a aplicar? Como bien decía Fernando, me parece que la mejor es que sea un process API, y bueno, y no sé si cambiaría tanto la lógica de que tiene actualmente el API, pero pasarla por lo menos a esa capa, ¿no? Sí, Elizabeth, habla Fred, pues habría que, yo te diría, elige, híjole, está interesante si eliges el más complejo, ¿no? Basado en lo que comenté, pues sería elegir el más complejo para ver qué tan viable puede ser. Lo que te diría es que sí lo puedes poner, o sea, tecnológicamente lo puedes habilitar en una process y lo puedes dejar que todo tu subflujo se detone de manera manual, o sea, con un endpoint, llamémosle así, de ejecución, por si algún momento tienes que reprocesar algo. Sí. Y ahí me parece que lo más importante es que los consumos que realice este batch ya los ejecutes hacia acá. O sea, ese
proceso batch, los diferentes destinos. Por ejemplo, si es una base de datos y ahorita en este batch le apuntaban directo, ¿no?, a la base de datos, ¿no? Claro. Suele suceder. La puedas abstraer en una system, y a partir de ahí ya, pues digamos que esta system se vuelve la única fuente de la verdad, por así decirlo, ¿no?, para acceder a esta base de datos. Y lo padre de eso es que sería que lo puedes reutilizar, ¿no? O sea, no solo para tu batch, sino que cualquier otro proceso que tengas por aquí reutilice esta system API. Me parece que Claro. mi experiencia sería darle por ahí, y sí, yo creo que tendría que tener una process. No sé, Leonardo, Juan, ¿cómo le suena esa? Sí, depende del caso, Sí. depende del caso de Elizabeth. Creo que me parece que en el caso de ella estamos hablando más de procesos automáticos, no como tal de APIs. En realidad, estas MuleSoft APIs se llaman APIs en realidad porque nosotros creamos unos contratos y tienen unos endpoints. Normalmente tienen unos endpoints que se consumen bajo demanda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con una aplicación de estas que es API? Nada más el caso de que tenga puros schedulers o tenga puros procesos programados, dejaría en realidad ser una API porque no tiene ni siquiera un endpoint. Sería una aplicación nada más. Es uno de los conceptos que manejamos acá. Cuando te preguntan, por ejemplo, una pregunta muy común en exámenes de certificación, ¿qué diferencia una API de una aplicación? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de APIs, interfaces programables, ya hablamos de contratos, de endpoints que consumimos. Y MuleSoft también maneja, tenemos componentes de MuleSoft que hacen las tareas de tareas programadas que se llaman scheduler, entonces sí, totalmente viable. También está el caso que sea mixta, como dice Fernando. Tú puedes tener una process API, pero tienes unos endpoints y también tienes un proceso de correo automático. Se puede llamar API, pero también tiene procesos automáticos basados en schedulers. Claro, Y agrego una dificultad más. No solo está esa situación en donde, primero el contexto, si vas a ver reutilización o no. Después, si uno empieza a armar más APIs, eso también empieza a contar contra tu suscripción o modelo de facturación que tenés. Entonces, y no solo está eso, sino también la cantidad de mensajes que se van a generar en función de un proceso batch, porque por lo general un proceso batch suele ser algo que genera muchos mensajes usualmente. Y si uno tiene 2 capas, va a ser por 2, cuando uno capaz, si el caso de uso se adapta, termina siendo un proceso esqueduleado en una app que termina siendo mucho más acotado que tener una capa de proceso. Como siempre, todo depende de los casos de uso. Claro, pero entonces en esos casos en donde estas APIs que hacen todo, ¿no?, por así decirlo, se conectan a una fuente de datos, transforman y lo llevan a otra, ¿es conveniente sacarlo de MuleSoft o hacer este esquema, decir, bueno, sí, lo voy a llevar, lo voy a refactorizar y voy a hacer mi process API y voy a hacer las APIs de sistema que correspondan? Todo va a depender de cuánta visibilidad de reusabilidad veas. Si en el proceso de analizar lo que tenés ahí, ves intersecciones o oportunidades de reutilización, ahí sí vale la pena. Sí, pero si vos ves que está todo aislado, son silos separados, no se van a cruzar porque son capaz cosas muy de nicho, que eso a mí me ha pasado de ver cosas que son muy específicas, donde situaciones que un sistema necesitaba que se realicen operaciones, y tanto de pasar datos como de accionar en función de webhooks, pero era todo acotado a un sistema, nunca salía para afuera y quedó todo en el sistema API. Claro. Total, ¿no? Quedó todo en una. Y parte del éxito de esta estrategia de API-led está basada, totalmente como dice Juan, en el reuso. Porque ¿qué sucede? En la metodología tradicional, los equipos creaban componentes nuevos cada vez que hacían una implementación nueva. Sin darse cuenta que capaz tenían algo que ya se podía reutilizar, creaban otra aplicación nueva. Entonces ahí es cuando se ve el gasto a nivel de esfuerzo, de tiempo, de dinero también, porque igual tienes que pagar quien lo haga. Entonces, se ve el éxito como tal de la metodología de API-led cuando tú empiezas a reutilizar estas aplicaciones de sistema, de proceso, e incluso ya las compañías empiezan a sacar indicadores de reuso, de cuánto te estás ahorrando haciendo
esta implementación? ¿Cuántas llamadas repetidas estás haciendo a un flujo que en vez de hacerlo otra vez con algo nuevo lo puedes reutilizar? O sea, ahí es cuando le ves el éxito a la metodología. Bárbaro, gracias. Con gusto. Bueno, ya estamos en horario, no quiero robarle más tiempo a nadie. No sé si nos surge ninguna consulta más. Vamos, finalizamos la grabación. Gracias por estar acá